32 terremotos golpearon un mismo pedazo pequeño del norte de California en un solo día esta semana. Estira esa ventana a 7 días y la cuenta sube a unos 80. El más fuerte fue de magnitud 4.2. Absolutamente todos son superficiales. Y absolutamente todos están a unos 120 kilómetros del centro de San Francisco. Y aquí está la parte que tiene a los sismólogos pegados a sus pantallas. La secuencia está avanzando por el paisaje en una dirección que no coincide con ninguna falla conocida de la región. Se está moviendo en el sentido equivocado. Pero lo más extraño de todo es que los científicos ya han visto esta misma falla comportarse exactamente de esta misma manera antes, y saben en qué acabó siendo. Si te quedas conmigo hasta el final, vas a entender qué está pasando de verdad bajo ese suelo, y te voy a dar el único número que cambiaría toda esta historia de la noche a la mañana. Empecemos por dónde está ocurriendo exactamente, porque la ubicación es la mitad de la historia. Hay una franja de colinas en el norte del condado de Sonoma, unos 8 kilómetros al este-sureste de un pueblo pequeño llamado Clover Valley, que ha generado alrededor de 80 terremotos en la última semana. 32 de ellos llegaron dentro de un mismo tramo de 24 horas que terminó el sábado. El mayor de toda la semana alcanzó magnitud 4.2 y uno de 3.8 pasó justo después de la medianoche del sábado. Todo esto se está desarrollando a una profundidad de solo unos 3 a 5 kilómetros bajo la superficie, con algunos temblores incluso más superficiales que eso. Para poner esa ubicación en términos que signifiquen algo, hablamos de unos 120 kilómetros al norte de San Francisco. Esto es zona de viñedos, justo al lado de la autopista 101, terreno ondulado donde el pueblo más cercano tiene una población de solo unas 9,000 personas. Clover Valley ha sentido bastante de este movimiento, y también buenas partes de los condados de Sonoma y Mendocino. Ahora, aquí está el primer giro, y es importante. Ninguno de estos terremotos ha causado daños reales. Una magnitud 4.2 es un sacudón sólido que te llama la atención, pero no es una catástrofe. Un 3.8 hace sonar los platos en la alacena y quizá te deja un cuadro torcido. Si juzgas toda esta secuencia puramente por el tamaño de los sismos individuales, te encogerías de hombros, lo archivarías como ruido de fondo ordinario del norte de California y seguirías con tu día. Y por eso mismo importa tanto lo que estoy a punto de explicar, porque el peligro o el misterio no está en el tamaño de estos sismos en absoluto, está en su comportamiento. Así que aclaremos una palabra que vas a escuchar una y otra vez: enjambre. Porque un enjambre no es solo una manera elegante de decir muchos terremotos, significa algo muy específico, y una vez que lo entiendes, todo lo demás encaja en su sitio. Una secuencia normal de terremotos tiene una forma, una firma que prácticamente puedes dibujar en un papel. Un evento grande domina todo. Los científicos lo llaman el sismo principal. Después, todo lo que sigue es más pequeño. Viene detrás y se va apagando siguiendo un declive predecible que los sismólogos han estado ajustando matemáticamente a datos reales desde la década de 1890. Puedes verlo ocurrir literalmente después de cualquier sismo grande. El grande golpea. Las réplicas se apilan densas en las primeras horas, y luego la tasa de sacudidas cae de forma sostenida, hora tras hora, como un eco que se muere. Un enjambre no hace nada de eso. No hay un único sismo dominante, no hay un apagado limpio, y a menudo tampoco hay un pistoletazo de salida obvio. En cambio, la energía se reparte entre docenas, o incluso cientos, de terremotos de tamaño similar que se desarrollan a lo largo de días o semanas. Y un enjambre puede quedarse completamente en silencio un día entero y luego, sin razón visible, volver a rugir. Ese comportamiento es una huella dactilar y apunta a una causa completamente distinta. No es un parche de falla trabado que de pronto se rompe y luego se calma. Es algo que se mueve a través de la roca, encendiendo una estructura pequeña después de otra, como una mano que va bajando una fila de interruptores por un pasillo. Y eso es precisamente por qué la gente que está mirando este catálogo de terremotos en tiempo real lo está mirando con tanta intensidad. Pero de nuevo no tiene nada que ver con lo grandes que son los sismos. Tiene todo que ver con la dirección en la que viajan. Aquí está el problema de geometría. Las fallas de esta parte de California corren todas en el mismo sentido.
Son todas parte del gran sistema de San Andrés, así que comparten su orientación, corriendo aproximadamente del noroeste hacia el sureste, lo que en un mapa se parece más o menos a una línea de norte a sur. La falla Mahakama, que es la estructura sobre la que está sentado este enjambre, o justo al lado, es lo que se llama una falla de desplazamiento lateral derecho. Y sigue exactamente esa misma tendencia. Corre hacia el norte desde Santa Rosa, pasando por Ukiah, y forma la continuación norte del sistema de fallas Hayward y Rogers Creek. Quédate con esa conexión porque vuelve más adelante de una manera que importa. Ahora, cuando una falla como esta produce una secuencia de réplicas ordinaria, los terremotos se alinean a lo largo de la falla misma. Forman una nube larga y estirada que traza el plano exacto de roca que se rompió. Eso no es una guía flexible, es simplemente lo que es una ruptura de falla. Los terremotos marcan los bordes de la losa que se deslizó, pero la secuencia de Cloverdale no está haciendo eso. Se está expandiendo de oeste a este. Está corriendo contra el grano de todas las fallas cartografiadas de la zona, cortando en un ángulo pronunciado las estructuras mismas sobre las que supuestamente está ocurriendo. La gente que rastrea este catálogo hora por hora lo describe como que se expande de una manera anormal, corriendo en sentido opuesto a cómo corren las fallas. Y la conclusión rotunda a la que han llegado es esta: no es una secuencia de réplicas. Y tienen toda la razón en la observación. La geometría es genuinamente extraña y es el hecho más importante de toda esta historia. Pero aquí está lo que hace esto mucho más interesante que las teorías catastrofistas que circulan por internet ahora mismo. Existe una explicación publicada y revisada por pares para exactamente este comportamiento, en exactamente esta falla. Vamos a llegar ahí, porque es a la vez más fascinante y mucho más sólida que las alternativas. Pero primero, seamos honestos sobre lo poco que sabemos en realidad de la falla en la que está ocurriendo esto. La falla Mahakama se mueve unos 9 milímetros al año. Eso es una tasa significativa para una falla de California, comparable a algunas de las estructuras más famosas del área de la bahía, y partes de ella también reptan. Eso significa que secciones de ella se deslizan calladamente, de forma continua, sin producir terremotos en absoluto, a algo así como 7 milímetros al año. Ese número de reptamiento merece una pausa de verdad, porque cambia cómo deberías leer todo lo demás. Una falla que repta es una falla que está liberando su estrés acumulado poco a poco, de forma continua, sin rupturas violentas. Los dos lados de la roca se deslizan uno junto al otro con suficiente lentitud como para que a lo largo de décadas puedas ver cómo doblan un bordillo o desplazan la línea de una cerca. Las fallas que reptan a lo largo de toda su longitud se consideran en general menos peligrosas, porque la deformación nunca se acumula hasta el punto de ruptura. Pero las fallas que reptan en algunos puntos y se traban en otros son un tipo de problema muy distinto. Los parches trabados siguen cargándose de estrés mientras las secciones que reptan se deslizan calladamente, y el límite entre las dos es exactamente donde las cosas tienden a romperse. En la Mahakama sabemos que el reptamiento está ocurriendo. Lo que no tenemos es un buen mapa de dónde se detiene ese reptamiento y dónde empieza el trabado. Y aquí está la parte que de verdad debería llamarte la atención. Los científicos saben notablemente poco de la historia sísmica de la falla Mahakama. Su registro paleosísmico, que es el trabajo de trincheras y sedimentos que le dice a los investigadores con qué frecuencia una falla ha desatado grandes terremotos en el pasado profundo, es delgado. Su ciclo sísmico es mal comprendido. Nadie puede decirte con confianza real con qué frecuencia esta falla produce un evento mayor, porque nadie ha conseguido fijar el patrón, y esa incertidumbre importa, porque la Mahakama no es una grieta aislada en el suelo. Síguela hacia el sur y conecta con la falla Rogers Creek. Sigue Rogers Creek hacia el sur y corre justo por debajo de la bahía de San Pablo, donde los investigadores han confirmado que se une directamente con la falla Hayward. Las dos están ahora cartografiadas como una única estructura continua, en lugar de dos fallas separadas, así que piensa en lo que eso significa. La cosa que está sacudiendo bajo Cloverdale esta semana está en el extremo norte de una cadena que corre directamente hacia la parte más densamente poblada del norte de California. Ahora quiero ser muy cuidadoso y muy honesto aquí, porque esto es exactamente donde la gente se habla a sí misma hacia el pánico. Esto no es una predicción. Que la Mahakama produzca 80 terremotos pequeños no significa que la falla Hayward esté a punto de hacer nada en absoluto.
Las fallas de un sistema no son fichas de dominó alineadas para tumbarse unas a otras. Tratarlas así es precisamente como la gente se inventa pronósticos de desastre que nunca llegan. Pero la conexión estructural en sí es real, está cartografiada, no está en duda. Y es la razón por la que esta falla en particular recibe mucha más atención de la que su tamaño modesto justificaría por sí solo. Ahora déjame llevarte atrás en el tiempo porque aquí es donde el misterio se abre de par en par. En agosto del año 2020, una secuencia de terremotos arrancó dentro de la zona de falla de la Mahakama. Alcanzó una magnitud máxima de 4.2. En general se fue apagando con el tiempo, pero seguía reiniciándose, encendiéndose de nuevo una y otra vez, persistiendo de forma intermitente hasta diciembre de ese año. Y cuando los sismólogos la miraron por primera vez, parecía igual de extraña que la secuencia actual parece ahora. La misma geometría al revés, la misma negativa a comportarse. Pasaron los años siguientes desmontando por completo esa secuencia de 2020. Publicaron sus hallazgos en una revista de geofísica respetada en 2023, bajo un título que básicamente revela el final: fallamiento en malla de fractura en la secuencia de tipo enjambre de la Mahakama de 2020. Lo que hicieron fue ciencia de precisión por fuerza bruta. Usaron una técnica llamada correlación de formas de onda para detectar terremotos demasiado diminutos como para aparecer en el catálogo estándar. Después los relocalizaron todos unos respecto a otros con precisión extrema. Y luego calcularon mecanismos focales de alta resolución, que son las soluciones que revelan la orientación exacta del plano de falla que produjo cada sismo individual. Cuando terminaron, habían relocalizado 3.520 terremotos, la mayoría de ellos menores de magnitud 1. Sismos tan tenues que nadie parado directamente encima habría sentido nada. Y aquí está por qué ese método lo es todo. Los terremotos pequeños llevan la información. Un catálogo regional estándar podría registrar solo unos cuantos cientos de eventos de una secuencia como esta. Todo lo que esté por encima de aproximadamente magnitud 1,5. Y solo puede localizarlos con un margen de 1 kilómetro más o menos. Eso basta para decirte dónde está la secuencia y casi nada sobre cómo está construida. Pero baja ese umbral de detección por debajo de magnitud 1. Relocaliza cada sismo diminuto respecto a todos los demás, y de pronto la mancha borrosa se resuelve en planos individuales nítidos. Dejas de ver una nube difusa y empiezas a ver las fallas reales. 3.500 eventos son la diferencia entre saber que algo ocurrió y saber qué ocurrió, y lo que reveló ese catálogo fue esto. La secuencia sí empezó en una falla de lateral derecho, plausiblemente un ramal de la Mahakama misma, comportándose como se supone que se comporta la Mahakama. Pero no se quedó ahí, pasó a activar toda una población de fallas secundarias que corren en la dirección opuesta. Estructuras de lateral izquierdo dispuestas en un patrón escalonado y solapado, como una escalera, cortando la falla madre en ángulo. Juntas, el ramal principal y todas esas fallas secundarias transversales forman lo que los autores llamaron una malla de fractura, no un plano limpio, sino una red tridimensional entrelazada de fallas pequeñas, cada una de ellas capaz de deslizarse, cada una de ellas orientada un poco distinto de sus vecinas. Y eso es exactamente por qué la geometría parece equivocada. Una malla de fractura no produce una nube ordenada y estirada a lo largo de la falla principal, porque los terremotos no están ocurriendo en la falla principal, están ocurriendo en las estructuras transversales, que por definición cortan el grano regional en un ángulo alto, una secuencia que se expande de oeste a este a través de un sistema de fallas norte-sur no se está comportando de forma imposible. Se está comportando exactamente como una malla de fractura, algo que esta misma zona de falla produjo de forma demostrable hace 6 años, con la misma magnitud máxima de 4.2. Deja que eso se asiente. La misma falla, la misma dirección extraña, el mismo techo de 4.2. Ya hemos visto esta película, pero hay una segunda mitad en ese descubrimiento, y es la parte que explica por qué está pasando nada de esto. Para empezar, las mallas de fractura están atadas a los fluidos. Los autores lo dicen directamente. Estas redes entrelazadas coinciden con lo que se ha encontrado en otros lugares en casos de fallamiento impulsado por fluidos y de enjambres sísmicos.
Y el mecanismo, una vez que lo ves, es bellamente simple. En la profundidad, la roca está apretada y cerrada por el peso aplastante de todo lo que hay encima. Ahora empuja fluido presurizado hacia dentro de esa roca, agua, gas, lo que sea, y reduces el estrés efectivo que mantiene las fallas cerradas. Fallas que estaban trabadas con fuerza se vuelven de pronto deslizables. Y como ese fluido se filtra por todo un volumen de roca dañada, en vez de deslizarse a lo largo de una única superficie limpia, obtienes muchos terremotos pequeños en muchas estructuras pequeñas repartidos a lo largo de días y semanas, en lugar de un terremoto enorme en una falla grande en cuestión de segundos. Esa es la definición de manual de un enjambre, y encaja con lo que estamos viendo casi perfectamente. Ningún sismo principal, una magnitud 4.2 liderando una multitud de 80, en vez de una magnitud 5 con todo decayendo ordenadamente a partir de ella. Una secuencia que persistió tercamente durante una semana y luego se reintensificó, en vez de apagarse. Y ese 3.8 llegando después de la medianoche del día 6, que simplemente no es como se supone que funciona el decaimiento de las réplicas. El entorno regional también respalda esto. Esta parte de California está cerca del campo volcánico de Clear Lake, dentro de una zona caliente más amplia que alberga los geysers, el complejo de electricidad geotérmica más grande del planeta entero. La corteza aquí es cálida, químicamente activa y estructuralmente maltratada. Es precisamente el tipo de lugar que mantiene fluidos circulando en profundidad. Y quiero ser cristalino en una cosa, porque sale cada vez que se habla de esto. Los epicentros del enjambre están en un área separada del campo de producción geotérmica en sí. Esta no es una historia de humanos disparando terremotos por accidente al bombear fluido. Esto es geología regional, fluidos naturales y roca naturalmente fracturada, en un lugar que ha estado haciendo esto completamente por su cuenta durante muchísimo tiempo. Pero aquí está la advertencia honesta que importa más que nada de lo que he dicho hasta ahora. Ese análisis de 2020 llevó años de postprocesado laborioso y de alta precisión sobre miles de microterremotos relocalizados. Nadie ha hecho ese trabajo sobre la secuencia actual, porque la secuencia actual tiene solo unos 6 días. Así que la malla de fractura es la mejor explicación disponible ahora mismo, pero no es todavía un hallazgo probado. Es la hipótesis que encaja mejor, sostenida con la mano abierta hasta que alguien haga las cuentas. Ahora aquí hay algo que reencuadra todo esto porque este enjambre no apareció de la nada. El 24 de junio de este año, un terremoto de magnitud 5.6 golpeó cerca de Ukiah en el mismo sistema de fallas, y ese fue el terremoto más grande jamás registrado instrumentalmente en la Mahakama, no el más grande en una década. El más grande desde que hay instrumentos observándola. Ese evento de junio merece mucho más peso del que recibió en su momento, pero aquí está la manera crucial y sensata de leerlo. Cuando una falla produce el terremoto más grande de su registro instrumental, la interpretación honesta no es que la falla se haya vuelto de pronto más peligrosa, o es que nuestro registro es corto. Los instrumentos solo han estado observando la Mahakama durante unas pocas décadas. La falla se ha estado moviendo durante millones de años. Un 5.6 que marca un récord te dice mucho más sobre lo breve que es nuestra ventana de observación que sobre el estado real de la falla, pero sí establece un hecho concreto y útil. Este sistema es capaz de producir eventos en el rango de 5,5. Hizo exactamente eso hace 6 semanas, unos 65 kilómetros al norte de donde está el enjambre actual. Después, el 28 de julio, un 4.3 golpeó cerca de Cloverdale alrededor de las 8 de la tarde, hora del Pacífico, a una profundidad de entre 5 y 12 kilómetros. El Servicio Geológico de Estados Unidos lo señaló como un posible sismo principal, y la secuencia que siguió llegó a más de 160 eventos. Y ahora, esta semana, tenemos 80 terremotos más, otro 4.2, y una geometría que se niega a alinearse con la falla. Así que el encuadre correcto no es que un enjambre empezó la semana pasada, el encuadre correcto es que el sistema de fallas de la Mahakama ha estado encendiéndose y apagándose durante 6 semanas seguidas, volviéndose más complejo cada vez y no se ha detenido.
lo que sea que lo esté impulsando, y la explicación de los fluidos es de lejos la candidata más fuerte, lo ha estado impulsando desde finales de junio. Esa es la historia principal. Todo lo que voy a contarte a partir de ahora es contexto, y es la razón por la que tanta gente empezó a mirar el norte de California con nerviosismo.